Si hay algo que nosotros necesitamos en nuestro país es obtener una buena gerencia a la hora de atender a alguien. Es una buena gerencia en el servicio. Vamos a hablar de cambios de paradigma. ¿Qué hay de nuevo en esto del servicio? Bueno, justamente vamos a hablar de las 3 dimensiones del servicio hoy con una conferencista y coach empresarial experta en el área de ventas. Se trata de Maru Pacheco, ella es experta en el área de ventas y servicios, tiene una conferencia que va a desarrollar próximamente, pero me interesa que primero definamos este concepto, estos nuevos paradigmas, estos cambios que ellas están planteando y bueno, muchas cosas que debemos corregir allí. Bienvenida, Maru. Gracias, Alba, gracias de verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay que corregir? Absolutamente. Tenemos una oportunidad maravillosa y tiene que ver con, primero, aceptar que quienes hemos tenido experiencias de servicio y hemos tenido la posibilidad de salir del país, vemos una brecha entre lo que deseamos que sea el servicio para nuestro país y lo que estamos teniendo. Seguramente si han ido a la zona andina, por ejemplo, hay quienes perciben que el servicio en los Andes es diferente. Es de allí que a mí me surgió, por mi origen andino, esta comparación sobre el servicio que se da en los Andes y se da en el resto del país y qué cosas yo podía compartir con las personas a nivel de gerencia del servicio que podían mejorar, que yo podía dar mi grano de arena para construir una mejor experiencia de servicio para todos los venezolanos. Oye, me detengo allí un minuto porque es cierto, una de las cosas que uno dice es de cuando llego a los Andes es otra cosa, la misma gente, el mismo país. Bueno, quizás el frío de los Andes nos permite como que pensar un poquito más y ser un poquito más amable, pero ¿por qué no serlo aquí? Y eso es lo que uno dice, en eso es donde tenemos que cambiar, porque hoy en día se entiende el servicio como servilismo, servidumbre, yo no te voy a atender a ti porque tú no eres mejor que yo. Y eso se siente pues a la hora de servirte. ¿Qué es lo que hay que cambiar en esos nuevos enfoques que tú le vas a dar a este taller? Lo primero que hay que cambiar es cómo recibimos servicio. Y aquí me voy a la historia de por qué en los Andes es diferente. Cuando yo empecé a darme cuenta por qué yo tenía una forma de servir diferente al resto del país, identifiqué algo clave. Y es que cuando somos niños en los Andes, si tú le das servicio a alguien, tienes una atención con un adulto, eres reforzado positivamente en ello. Si llega un niño a servirte un café o un vaso de agua, te enterneces y refuerzas esa conducta. Eso es muy común en los Andes, reforzar esa conducta. A diferencia de en el resto del país, lo que tú acabas de decir, quizás servicio está asociado desde la palabra a servilismo, es decir, a servidumbre, a siervo. Y siervo es esclavitud, es obligación. En los Andes no, en los Andes es disfrute. Entonces, ese primer paradigma y cómo podemos identificar la raíz de por qué en los Andes hay una experiencia y en el resto del país es otra, tiene que ver con el refuerzo de la conducta y el valor de servir que se hace en casa. ¿Qué pasa Ese es el primero. Cuando esas personas que sirven no tienen las herramientas necesarias para saber cómo hacerlo? Es lo que estamos viendo hoy en día. Te tratan mal, te tiran las cosas, te dicen, bueno, si no lo quiere, no lo lleve. En fin, son, unas cosas que de repente chocan inclusive a la hora de porque uno dice que mejor que una buena sonrisa, que te atiendan bien y no pasa en todas partes. Bien. Quizás en el área hotelera, hoy estamos en el Hotel Meliá, por cierto, es otra cosa, porque están acostumbrados a la atención al público. Pero detrás de un mostrador, la mayoría de las veces, somos agredidos. Yo me hago cargo, y por eso este es otro de los paradigmas, yo me hago cargo no solo de cómo doy, tú hablabas ahorita de con qué herramientas cuentan las personas para dar un buen servicio. Y ahí yo he hecho mi análisis y llego a 2 conclusiones. La primera, atención y servicio son 2 caras de la misma moneda. Exacto. No es solo que tú sepas hacer, en este caso, despachar un producto, es el trato cordial que le doy al cliente cuando viene. Entonces, esas son 2 herramientas diferentes. La del trato, Alba, yo identifico que tiene mucho que ver en cómo ese personal es tratado por sus supervisores. Cuando sus supervisores
los reconocen, los tratan bien. Como digo yo, cuando el cliente interno es bien tratado, eso se refleja de cara al cliente externo. Esa es la primera, como te decía, dos caras también. La segunda tiene que ver con cómo yo, como recibidora de servicio, cómo yo trato a quienes me prestan servicio. Y entonces aquí yo, cuando te decía, me hago responsable de que esa persona que posiblemente es maltratada, que tiene paradigmas, que quizá está allí por un peor es nada, ¿sí? Pero si yo llego y la miro a los ojos, y es lo que yo hago, y lo puedo decir que en todo el país he tenido experiencias gratas de servicio, porque yo me vivo esto con pasión. Claro. Ver a los ojos a la persona que me va a servir, preguntarle su nombre, agradecerle que ese día está allí y yo voy a tener la oportunidad, vamos a hablar de comer mejor o sugiéreme algo, pero lo llamo por su nombre. Ese reconocer al otro, a esa persona que está prestando servicio, como un ser importante en ese momento para mí, cambia la experiencia de servicio. Sí. Entonces ese es otro de los cambios. Tú decías que que aquí hay unos elementos bien interesantes que tienen que entrelazarse unos con otros. Es el cuerpo, la emoción y el lenguaje. El lenguaje. El mismo lenguaje del cuerpo también te lo dice todo, ¿no? Esas son las tres dimensiones sobre las que yo baso la experiencia de servicio. No es lo que se dice, lo que dice la persona que presta servicio, lo que hace el cuerpo hace y lo que decías ahorita. Cuán importante es, no es solo lo que te digo, sino cómo me acompaña coherentemente el cuerpo. Sí. Porque yo le puedo decir a la orden y la verdad que desde el cuerpo no estoy comunicando eso. Claro, porque además tiene que ser una experiencia satisfactoria, agradable para ambas partes. Ahí está, y llegamos a la emoción. Cuando en la emoción para mí es el propósito, cómo se siente el que presta servicio. Si el que presta servicio tiene un porqué, o sea, para él tiene un significado especial, la oportunidad de servir a una persona, entonces esa simbiosis, ese dar y recibir es diferente. Sí. Pero parte de allí. Entonces por eso mis tres dimensiones tienen que ver lo que digo, cómo lo digo y mi propósito, qué siento cuando presto servicio. Excelente. Bueno, vamos a decir el día de la conferencia, cómo hace la gente para inscribirse. Sí. Háblanos de esto, de esta conferencia tan Nuestra importante. conferencia, las tres dimensiones del servicio, va a ser el próximo 24 de marzo en el Hotel Eurobuilding, Salón Zafiro, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Y el contacto, muy sencillo, en el correo maru@personascompranpersonas.com, en el teléfono 0414-676-8618 y por nuestras redes Instagram, en Instagram y en Facebook me consiguen como Maru Pacheco. Allí van y también en Facebook las tres dimensiones del servicio conferencia. Excelente. Bueno, Maru, un placer y muchas gracias. Excelente, de verdad que esto es una forma de construir país. Sí, además de que eres coach internacional y en esta área es una forma de construir país, de aportar esas herramientas para quienes asistan. Ojalá que las empresas logren entender que sus empleados tienen que ir a este tipo de conferencias para que empiecen a meterse un poquito más en el mundo de la atención y que no se sienta como que es que te están sirviendo porque no nos queda otra alternativa. Es nuestro aporte. Así es, muchas gracias. Una pausa aquí, Mujeres en Todo, ya venimos con más.